Buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las Sagradas Escrituras bajo la perspectiva de las raíces hebreas. ¿Por qué el hebreo? Es la pregunta. No se trata de conocer el hebreo para conocerle a Dios. No se trata de aprender cosas extrañas, pero sucede que nosotros llevamos la Biblia bajo el brazo. Y este es un libro de muchísimas páginas, en realidad son varios libros compilados allí, escritos con una mentalidad 3.000 años, 3.500, 5.500 años atrás de nuestra época, por lo tanto una visión completamente distinta y con un idioma completamente distinto al nuestro. Costumbres que no las conocemos muy bien. Y cuando nos tradujeron la Biblia, le tradujeron a otros idiomas y cuando recibimos esta Biblia, la recibimos en nuestro idioma, el español, y creemos que está escrito que Dios dijo de esta forma y que así pasó de esta otra forma. Pero si no regresamos a este pensamiento antiguo, esta forma de pensar de 5.500 años atrás, o en otros libros de hace 2.000 años atrás, de todas maneras es un tiempo muy grande. Costumbres muy distintas a las nuestras, una mentalidad distinta, tanto inclusive que el mismo calendario es distinto. Nosotros vivimos ahora en una mentalidad occidental derivada de lo griego y cuando analizamos la Biblia, nos alegramos de estudiar, por ejemplo, frases en griego del amor, a ágape, al amoreros y todos los amores en griego, pero no es esa la mentalidad. La mentalidad es hebrea, ajustada a un calendario lunar y el calendario que nosotros tenemos es solar. Y por lo tanto, cuando hay personas que se llaman profetas, videntes y cosas por el estilo, suelen profetizar, predecir, adivinar, basados en qué? En un calendario solar. Solo con esta idea ya debemos pensar de que no está equivocado, está equivocado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios debe interpretarse en la mentalidad hebrea, con el idioma hebreo y también con su calendario, los signos de los tiempos presentados en el calendario hebreo. Por ello, muy pocas personas conocen que de acuerdo a la Biblia, estamos llegando al último mes, mejor dicho, estamos en el último mes del calendario hebreo civil, a 2 semanas de celebrar el Día del Fin del Mundo, a 2 semanas de celebrar la venida del Creador en las nubes, a 2 semanas de celebrar la coronación del Rey, a 2 semanas de celebrar el Día del juicio final, a 2 semanas de celebrar las bodas del Cordero. Y todos estos elementos están finamente explicados a lo largo de toda la Biblia, pero lamentablemente fueron explicados y traducidos a un idioma que nos dan la idea de que todo esto va a ser sinónimo de desastres. Y en realidad no es así. Como primera idea, tenemos que enfatizar que todo fin está enlazado a un principio.
¿Por qué? Porque todo es circular. Si ya viene el fin del mundo, llamamos así, el fin del mundo, el fin de los tiempos, el día del juicio final, esto está estrechamente relacionado a una celebración, un recordatorio anual, porque se acaba el año y tenemos que hacer un juicio. Pero este juicio que tenemos que hacer al fin del año está enlazado a un nuevo principio. Es decir, no tenemos que temer, o si tenemos que temer a cada instante. Todo lo que está señalado en la Biblia, desde la Torá hasta los últimos libros, es cíclico. Pero además es un poema que enseña cosas hermosas. Cuando nosotros leemos poemas, estos poemas tienen hermosas palabras que describen cosas a veces inexplicables. ¿Sí? En estas cosas inexplicables, en estas palabras excelsas y divinas, encontramos elementos que nos llevan a determinar que detrás de esas palabras hay cosas maravillosas. Cuando hablamos del último mes del año, los judíos le pusieron un nombre, le pusieron el mes de Elul. El nombre que le pusieron se debe a muchas ah, razones tomadas de la misma Biblia. Una de ellas relacionada con el libro de Cantares. En Cantares dice, yo soy para mi amado y mi amado es para mí. ¿Quién habla esto? Habla una esposa. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Y esta esposa eh, también se le conoce como la Virgen de Israel. Esto es una paradoja. ¿Cómo es que a una esposa se le conoce como la Virgen de Israel? ¿Por qué? Porque siempre la Biblia está hablando de un estado espiritual. Ese estado espiritual de esposa es la que se unifica con su esposo. Y la primera unificación que tiene que haber es en nuestra interioridad. Nuestra esposa tiene que unificarse con el esposo, aquí adentro. Es decir, nosotros internamente estamos divididos y tenemos que propiciar una unificación. A eso se le conoce como el matrimonio. Pero cuando va a haber esta unificación o este matrimonio, tiene que haber una preparación. Y es por eso de allí conocemos, por ejemplo, la alegoría de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes que tienen que prepararse para el encuentro con el esposo. Esta preparación es lo que en el último mes se le conoce como la Teshuvá. La Teshuvá es la preparación, el retorno de donde hemos estado, lejos del Creador, para unificarnos con el Creador. ¿En dónde está el Creador? El Creador está dentro nuestro. Y a este creador interno nuestro tenemos que unificarnos y tenemos que conocerle, y el conocimiento nos da la luz. Por ello, en todas las alegorías vemos que Él es la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y es por eso también que aparece en el Nuevo Testamento al que llamamos el Hijo, que dice, yo soy la luz del mundo. ¿De qué luz habla? No, seguramente no es de esta. Es la misma luz que ilumina nuestros pasos en la vida. Cuando
nos acercamos a la Biblia, tenemos que interpretar estas alegorías, las alegorías de el fin y el inicio de los tiempos o de este año. En el inicio, la Biblia nos enseña a iniciar un nuevo año con el llamado día del juicio o el llamado el día de la coronación del rey, el llamado día de la venida del Padre, el llamado día del matrimonio o las bodas del Cordero. ¿Por qué es esta alegoría? Porque debemos iniciar con alegría, debemos iniciar en unidad y por lo tanto los últimos días en el mes de Lul, que conocemos como el mes de la preparación, tenemos que preparar nuestra alma. Y para ello vamos a entrar de nuevo en el documento que siempre utilizamos para explicar todos estos conceptos. Nuestra alma está explicada en la Biblia como el árbol de la vida, una alegoría relacionada con el árbol porque al mismo ser humano se le asocia, se le llama, se le compara con un árbol. En nuestra interioridad, este árbol tiene nuestra apariencia, nuestra forma. Nuestra alma es o está asociada a nuestras partes físicas. Tiene una cabeza y tiene un cuerpo y tiene unas extremidades. Nos vamos a detener en explicar el concepto del último mes del año de esta forma. Como siempre hemos mencionado, a ver, aquí, veamos, como siempre hemos mencionado, el diagrama del árbol de la vida, en la parte de arriba, vamos a ponerle el color que siempre utilizamos, en la parte de arriba es lo que conocemos como la cabeza, que se asocia a la figura de nuestra cabeza, en donde están las facultades intelectuales y en la parte inferior, de una forma muy rápida, englobamos a todas y le llamamos el cuerpo o la tierra, arriba los cielos, abajo la tierra, la cabeza y abajo el cuerpo, o arriba el varón y abajo la mujer. En esta forma de asociar, aquí nosotros tenemos 10 hojas, que en hebreo se le llama el término sefirot. Cada una es una sefirá que está relacionada con los libros. Sefer es un libro, es decir, las palabras son muy similares. Un libro es el que cuenta y cada sefirá también cuenta acerca de nuestra interioridad. Recuerden el verso que dice, enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cada una de estas sefirot en plural, vamos acumulando nuestras experiencias para ir transformándolas y por lo tanto serán libros abiertos para contar. Y cada una de estas también se asocian a los meses del año. Aquí aparecen 10, serían como 10 los meses del año, pero vamos en la corona, a separar un poquito la corona y vamos a mostrar esta corona como algo más separado.
como subdividido. Entonces, la corona de todo, la corona de todos nuestros trabajos realizados en el año, tiene que ser la fe. La fe es la corona de todos los trabajos, la corona de todas las ciencias. Luego está la voluntad. La voluntad y el placer. Entonces, mirando desde abajo, tenemos el placer, la voluntad y la fe. Estos tres atributos serían parte de la corona. Entonces, si nosotros tenemos nueve sefirot abajo, la última, la corona, le dividimos en tres. Por lo tanto, serían placer, el número 10, la voluntad, el número 11, y la fe, el número 12. Como estamos acercándonos al final del año y por lo tanto nos estamos acercando al final de los tiempos, tenemos que preparar estos tres, particularmente la voluntad y la fe, que corresponden a los últimos del año. Y nos vamos a referir a la voluntad. De todos los atributos humanos, existe uno que es particularmente el más íntimo, el más profundo y el más secreto de todos los que el ser humano guarda dentro de sí. Cuando una persona va a morir, hay que respetarle su última voluntad. La última voluntad es sagrada. La última voluntad es inviolable. El último deseo se tiene que cumplir porque esa fue la última voluntad de este ser humano aquí en la tierra. La voluntad forma parte de las cosas más profundas del ser humano, de los secretos del ser humano. A esta última voluntad se le conoce inclusive refiriéndonos, porque nosotros en este aspecto del árbol de la vida somos semejantes al Creador. A esta voluntad se le conoce también como el anciano de días. El anciano de días. Perdón. El anciano de días. Que está mencionado algunas veces en la Biblia. El anciano de días. Pero pocos conocen acerca del anciano de días. El anciano de días, en hebreo Atik Yomim, forma parte de nuestra alma interior y es el deseo, la voluntad que tiene que ser transformada a lo largo de toda nuestra vida para conseguir purificar nuestra alma. Pero, como todo en la Torah es una paradoja, a este anciano de días también se le conoce como la Virgen de Israel. Cuando hablamos de la Virgen de Israel, no estamos hablando de una muchacha allá en el estado de Israel, en esa tierra en donde hay guerra, en donde es una tierra igual que la nuestra. La Virgen de Israel es un estado espiritual de pureza. Israel es el alma
que se encuentra en estado de corrección hacia él. Es decir, si nosotros graficamos aquí en el árbol de la vida todos nuestros procesos de transformación y de corrección de todas nuestras facultades del alma, ¿sí? Todas estas tienen que unificarse y ascender hacia el Creador. Sí, de aquí, por ejemplo, todas estas también vienen y se unifican. Entonces, esta unificación interior y que se encuentra en las manos del Creador para su corrección, a esto se le conoce como como Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Pero este pueblo escogido que los profetas llamaron en ciertos aspectos, a Efraín, a Israel, le llamaron la prostituta que se fue con sus amantes. ¿Qué hizo luego el profeta cuando el Creador le mandó a casarse con la prostituta? Después dice que él la trajo nuevamente y la lavó, la purificó. Y luego de purificarle, la amó con amor eterno. Por supuesto, es una alegoría que se refiere a nuestros estados del alma. Estos estados del alma que durante los meses del año trabajamos para transformar nuestras cualidades interiores. Día a día, semana a semana, mes a mes, estudiamos la palabra para acercarnos al Creador, conocerle al Creador, porque al Creador le conocemos a través de su palabra. Cuando le vamos conociendo al Creador, su palabra, que es lámpara para nuestros pies, va a ir iluminando nuestro camino, va a ir purificando nuestros pasos. Y entonces, si fuimos una prostituta, vamos a ponerle aquí, aquí abajo, ¿no? Esta es una prostituta, la que se fue con los amantes, desde luego es una alegoría, ¿sí? ¿Qué? Dejamos al Creador, dejamos sus pasos, nos fuimos a la oscuridad. Y al convertirnos en una prostituta, estuvimos alejados de los brazos del esposo. Pero en la misma forma que el Creador le manda al profeta a traer de nuevo a su esposa, a la que fue su esposa, y dice, y la lavó. ¿Qué significa eso? La purificó, transformó sus vestidos, si sus vestidos estaban manchados, si estaban sucios, los purificó, los hizo blancos como la nieve, y una vez que fueron blancos como la nieve, se transformaron en la Virgen de Israel. Vamos a dibujar de nuevo aquí la Virgen de Israel, ¿sí? Esta Virgen de Israel es un estado espiritual de nuestra alma. ¿Qué debemos alcanzar siempre que hacemos teshuvah? Es decir, cuando hacemos lo que se conoce como arrepentimiento, retorno al Creador, ese arrepentimiento nos convierte nuevamente en un estado puro. Nuestra alma vuelve a ser virgen. Y es por esto que los sabios enseñan que nosotros debemos desposar cada noche a nuestra esposa virgen. ¿Cómo van a decir ustedes? ¿Cómo podemos hacer esto? Una sola vez en la vida se fue virgen, pero
Cuando la Biblia habla de esta terminología, está hablando de nuestra alma. Cuando nuestra alma se transforma en pura nuevamente, vuelve a ser doncella, vuelve a ser virgen. Y entonces el varón, que son nuestras facultades intelectuales, puede unificarse nuevamente con su esposa virgen todos los días. A esta virgen, ¿por qué se le asocia con el anciano de días? Paradójicamente, el anciano de días es lo último. Recuerden que el final, todo final está enlazado a un principio. El anciano de días es el final de nuestros días. Y la Virgen es el inicio o el reinicio de nuestros días. Es decir, tenemos que alcanzar un estado de anciano de días y la alegoría de volver a nacer otra vez. Nacer otra vez y al nacer otra vez volvemos a un estado puro. Y cuando volvemos al estado puro es un estado, el estado de la Virgen de Israel, que puede ser eh, tomado nuevamente para el matrimonio con el esposo. Esto, que es una alegoría tomada en las costumbres como el fin del año, es un recordatorio de todos nuestros trabajos interiores que deben hacerse cada mes. ¿Por qué cada mes? Porque cada mes también hay una luna nueva que se renueva, que muere y vuelve a nacer, por eso se llama luna nueva. Y también cada semana, porque cada semana termina con el Shabbat e inicia con el primer día de la semana. ¿Para qué? Para trabajar los 6 días de la semana y perfeccionarnos el séptimo día. Este mismo trabajo tiene que ser realizado todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días el día muere y cuando vuelve el día también vuelve a nacer nuestra esperanza. Y cada hora, porque también cada hora muere y vuelve a nacer. Cada minuto, porque cada minuto también muere y vuelve a nacer. Todo es un ciclo. La Torá cuando habla de los tiempos está hablando de estos ciclos y que en estos ciclos aprendemos que estas cosas acontecen dentro de nuestra espiritualidad, en nuestra alma. Cuando está hablando de la Virgen de Israel, está hablando de nuestra alma que debe entrar en este proceso de purificación y volverse pura, volver a ser virgen nuevamente. Todo esto, como dijimos, es una alegoría y esta alegoría está finamente detallada en los versos de la Torá y lo que hicieron los judíos es tomar de estos versos y dentro de esta religiosidad encontrar todas las alusiones a, a estos conceptos para hacerlos recordatorios, costumbres que nos recuerden estos conceptos. Y para ello vamos a mirar ciertos pasajes de la Biblia que fueron tomados por los judíos eh, en relación con el mes de Lul, que es el último mes, el mes de la Virgen. Y entonces vamos a analizar rápidamente. Dice, hay un verso en Deuteronomio 18:13 que dice, perfecto serás ante el Señor tu Dios. ¿De qué está hablando? La perfección es justamente esa búsqueda de la pureza de nuestra alma. Perfecto serás ante el Señor tu Dios. Recuerden, la palabra perfecto viene de tamim, ¿sí? Tamim
y hemos analizado una vez esta palabra y vamos a ponerle aquí, inclusive, Tamim era 490. La gematria de Tamim es 490. ¿Qué nos recuerda 490? Es la- Perdón. 70 veces El 7. perdón. El perdón, ¿cómo alcanzamos la perfección? A través del perdón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Y también a los demás. Primerito, a nosotros mismos. Y como sabemos perdonarnos a nosotros mismos, la Torah dice, y amarás a tu prójimo. Como a ¿Cómo? ti mismo. Como a ti mismo. Yo ya me perdono a mí, por lo tanto puedo perdonar a mi hermano. Tamim es 490 a las 70 veces 7. Tamim tiye im Adonai Elokeija. Y vamos a mirar esta frase escrita aquí en hebreo, ¿no? Tamim, el hebreo se escribe de derecha a izquierda, ¿sí? Tamim inicia con la letra Taf. Sigamos. Puse a Javayá. Vamos a poner el nombre Adonai. ¿Por qué? Porque no debemos pronunciar el nombre de cuatro letras así nomás, ¿no? Puse a Adonai ante mí para siempre. Ante mí siempre, en Salmos 16:8. ¿Y qué dice? Vamos a copiar esta, a hacerle un poquito más grande todo esto. Ya. Shiviti Adonai, Shiviti Adonai, Lenegdi Tamith. ¿Sí? ¿Y qué se escribe? Aquí, como ustedes ven, inicia con una shin. Por lo tanto, el verso va a iniciar con una shin. Y hemos resaltado las palabras iniciales, las letras iniciales. Luego, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que está en Levítico 19:18. Vamos a tomar también la transliteración que dice, Beafta le reaja camoja. Levítico 19:18. ¿Sí? Y en la misma forma señalamos la letra Vav. Luego, conócelo en todos tus caminos. Conócelo en todos tus caminos es algo que está escrito en Proverbios 3:6. ¿Sí? Proverbios 3:6, que en 3:6, que en la transliteración dice Bekol de Jareija Daehu. Luego, vamos a Miqueas 6:8. En Miqueas 6:8 dice, camina modestamente con tu Dios. Atznea lejet im Elokeija. Todos estos versos están relacionados con nuestra relación con el Creador. Y esta relación tiene que ir perfeccionando nuestra alma. Por eso dice, perfecto serás ante el Señor tu Dios. ¿Cómo te comportarás? Sí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Conócelo en todos tus caminos y después dice, y él enderezará tus veredas. ¿Sí? Pero nosotros nos vamos a detener en las palabras, en las letras iniciales que están señaladas aquí. La letra Taf, la letra Shin, la letra Baf, la letra Bet y la letra Hei. ¿Qué palabra conforman estas iniciales? Puesto que es un acróstico. Ustedes saben lo que es un acróstico en un poema. Un acróstico es
versos cuyas iniciales nos muestran algo, nos muestran una palabra diferente. Entonces yo voy a ir tomando de aquí las letras, ¿sí? Para irlas poniendo, tomo la letra Shin y la voy a ir poniendo a continuación, luego la letra Vav, luego la letra Bet y luego la letra Hei, ¿sí? ¿Qué significa esta palabra? Vamos a hacerle más grandecita, ¿sí? ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra significa Teshuvah, ¿sí? Teshuvah. Teshuvah que está relacionada con el mes de, de Elul, de, ¿sí? Teshuvah que está relacionada con el mes de Elul, ¿sí? Arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentimiento? En realidad está traducida como arrepentimiento, pero que significa retorno. ¿De retorno de dónde? ¿Retorno a dónde? Retorno de nuestro estado en el que estábamos antes, perdidos, en el estado de esa prostituta que se fue con sus amantes. Es decir, cuando estamos en la oscuridad, estamos en pos de otros dioses. A eso se le llama los amantes. Recuerden, es una alegoría. De allí retornamos. ¿A dónde retornamos? Retornamos a la preparación para la fiesta final que es el matrimonio, las bodas del Cordero. ¿En dónde se producen esas bodas? Aquí, en nuestra ¿Mm? propia alma, en nuestra propia alma. Aquí debe existir la unificación, aquí debe existir la unión. Cuando aquí existe el matrimonio, entonces el matrimonio se va a reflejar en el exterior. Si nosotros estamos desunidos, entonces aquí no hay matrimonio, hay divorcio. Si hay divorcio en nosotros, significa que nosotros, nuestra inteligencia, no puede controlar nuestras emociones. Nuestras emociones nos dicen qué es lo que hay que hacer y por lo tanto nos nublan la inteligencia. No pensamos. ¿Quién domina? Domina allí la emoción. Pero el creador quiere que la inteligencia controle las emociones y exista una armonía entre los dos. Que el corazón insufle de inteligencia a las emociones y que las emociones pongan emoción a la frialdad del pensamiento. Es decir, tiene que haber un equilibrio. A ese estado se le llama el esposo y la esposa. A ese estado se le llama el rey, que tiene que ser coronado. Y cuando hacemos teshuvah, esta teshuvah o el arrepentimiento nos tiene que transformar, nos tiene que dar una cierta experiencia. La experiencia interior asociada con el entendimiento es la alegría. Es decir, cuando ejercitamos nuestras facultades intelectuales para ir transformando nuestras emociones, ese entendimiento que ponemos sobre nuestras emociones, la dimensión interna del entendimiento es la alegría. ¿Cómo transformamos nuestros juicios? Los juicios son los juicios de nuestro trabajo, de lo que hicimos e hicimos mal o lo que hicimos e hicimos bien. De eso sale un juicio. ¿Por qué? Porque pensamos, a ver, en este año, ¿qué hicimos? Hemos hecho tal cosa y me fue mal. O hicimos tal otra cosa y me fue bien.
Eso es un juicio. Pero a esos juicios que hemos hecho mal, ¿cómo les transformamos cuando ponemos entendimiento cuya dimensión interior es la alegría? La alegría transforma y endulza nuestros juicios. Cuando, por ejemplo, tenemos un asunto pendiente con un pariente cercano nuestro, con el que tuvimos roces, etcétera, cuando logramos entendernos y comenzamos a endulzar esos juicios endulzados nos dan alegría. Pero si añadimos alegría, también endulzamos los juicios, es decir, estamos en un ciclo en el que la alegría endulza los juicios y en el que cuando ponemos dulce a esos juicios, endulzamos los juicios, nos produce alegría. Por eso dice, de hecho, los sabios nos dicen que la primera palabra de una porción, eh, la primera palabra de esta porción se llama será, es indicativo de alegría. La alegría de esta parashá es lo que endulza la dificultad de las maldiciones y aflicciones en ellas escritas. Es decir, en una parashá que se lee en estos días, se leen acerca de las bendiciones que Dios nos da si hacemos esto, o las maldiciones que Dios nos dará si hacemos esto otro. Pero no debemos desmayar que aún en las maldiciones aparentes, en lo profundo de esas maldiciones hay bendiciones. Y mucho mayor será la bendición cuando endulzamos estas maldiciones y las transformamos con alegría. Por ello, esta, esta alegría que endulza la dificultad de las maldiciones y aflicciones que están descritas en esta parasha, como se sabe que los juicios duros pueden ser endulzados en su fuente, en el entendimiento. Es decir, cuando tenemos cosas pendientes, ¿qué tenemos que hacer? Ir a y regresar a estos momentos críticos, como en el juicio que hacemos a fin de año. ¿Qué hacemos a fin de año? Recordamos, a ver, este año me fue mal desde el principio. El segundo mes me pasó tal cosa, el tercero financieramente, cuarto, todas las desgracias que podamos enumerar. Pero al final del año, cuando ya han pasado las cosas y cuando las vemos retrospectivamente, si las miramos con alegría y si comenzamos a endulzar estos juicios, ¿sí? ¿Qué es lo peor que nos pudo pasar? Ya nos ha pasado. Todo lo tenemos por delante, todos tenemos nuevo. Y dice, como dice la escritura, he aquí, todas son hechas nuevas. Ya podemos dejar atrás todo, pero si vamos atrás y los entendemos y les ponemos alegría para endulzar esos juicios, lo que estamos haciendo es preparando un nuevo futuro, transformando el futuro para que este pasado no nos influencie más, se detenga. Es decir, si no nos enfrentamos a estos problemas que ya pasaron el pasado, posiblemente nos van a seguir en los próximos días. Pero si regresamos y los transformamos y endulzamos los juicios, ¿eso qué significa? Que a estas cosas que arrastramos, a lo que llamamos maldiciones, a estas cosas transgeneracionales que nos arrastran, podemos regresar, entenderlas, endulzar los juicios para hacerles más llevaderos, más dulces. ¿Eh? Y cuando los hemos transformado, estamos construyendo un nuevo futuro.
¿Por qué? Porque su palabra nos ha ayudado a regresar al pasado, a entender y la dimensión interna del entendimiento que es Binah, la madre, nos va a ayudar a transformar esos juicios y hacerlos más dulces, ya que ya no nos afecten más en el futuro. Por tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Transformando nuestra alma nuevamente en un alma pura y por lo tanto en una virgen, la llamada Virgen de Israel. La Virgen de Israel es ese estado interno nuestro puro y que al llegar a ser puro ya no puede ser tocado por nadie. Y por lo tanto está siendo preparada para el encuentro con el Creador.